El pañuelo. Cuando era tiempo de Halloween, mi papá siempre nos llevaba a pedir dulces, mientras mi mamá se quedaba en casa repartiendo dulces. Una noche, cuando estaba en quinto grado, mi hermana y yo los habíamos vestido de brujas para Halloween. Mi papá nos llevaba de nuestras manos, y cuando caminábamos hacia la última calle, me di cuenta que había perdido el pañuelo que me había prestado mi mamá. Era su favorito, así que caminamos de regreso por la ruta que habíamos tomado, hacia un rincón oscuro cerca de nuestra calle. Es por el bosque y tiene un pequeño río, pero cuando es de noche no se puede ver nada. Papá dijo que miraba algo y se dirigió hacia la oscuridad. Cuando llegó allí, empezó a reducir sus pasos. Él estaba mirando algo y nosotros no podíamos ver. Mi hermana lo llamó preguntando si había encontrado el pañuelo de mamá. Él le dijo que se callara y comenzó a agacharse. Durante unos momentos nos quedamos allí esperando. Pude distinguir el pañuelo sobre su cabeza, atado en una rama. Él agarró el pañuelo atado, sin dejar de mirar en la oscuridad, y comenzó a retrocederse lentamente. Entonces mi papá gritó y caminó hacia atrás. Fue un grito bajo, como si estuviera furioso. Lo que papá había estado mirando luego saltó de los árboles y corrió por la calle, enfrente de donde vivíamos. Era un niño, digo eso por su estatura y silueta. Estaba en un traje negro con huesos de esqueleto y una máscara de calavera. Cuando mi hermana y yo tratamos de ir a ver lo que había sucedido, papá gritó que nos quedáramos allí. Él sacó su celular y llamó a mi mamá para que viniera a recogernos. Su siguiente llamada fue a la policía. Nos fuimos antes de que pudiéramos ver algo, pero al día siguiente mi mamá nos dijo acerca de los animales muertos y despellejados que habían encontrado. Cuando regresamos para verlos, ya se habían llevado los animales, pero todavía habían manchas en el pavimento y había un olor horrible en el aire. Los niños hablaron de esto en la escuela un poco, y yo quería saber si habían atrapado al niño, pero nada salió en los periódicos locales, y fue olvidado rápidamente. Yo sé que mi papá podría haberme dicho más, pero fue el último Halloween que pasamos juntos. Lo que sí recuerdo es que mi papá estaba discutiendo con mi mamá unos días después, diciéndole que jamás los dejara ir a pedir dulces de nuevo. El anciano. Esto le pasó a mi prima. Ella había ido a una fiesta de Halloween, que obviamente es para gente más joven, pero dice que un anciano en un traje blanco con sombrero y un bastón se había presentado a la fiesta. Había pasado un tiempo y mi prima dijo que escuchó una conmoción enfrente de la casa. Al llegar allí, habían dos personas deteniendo al novio de la dueña de la fiesta, que estaba tratando de pegarle al hombre que tenía una amplia sonrisa en su rostro. Mi prima más tarde se enteró de que el anciano había llegado hasta la dueña de la fiesta y le dijo que su novio iba a morir en 3 semanas y ella se enteraría de su propio embarazo días después. El novio se había calmado poco después y el anciano se quedó allí sonriendo hasta que lo hizo. Tras una breve pausa, ella dijo que el hombre se quitó el sombrero y les deseó una buena noche y les dijo que disfrutaran de sí mismos. Luego se fue y la fiesta continuó. Más tarde, antes de que todos se fueran, la gente preguntaba si era el padre de alguien asistiendo que vino a jugar con ellos. Todo el mundo negó tener algo que ver con el hombre. La fiesta acabó y Halloween había terminado. Ciertamente 3 semanas más tarde, el novio de la mujer murió en un accidente automovilístico, y la mujer se enteró que estaba embarazada a los pocos días después de la muerte de su novio. Hombre lobo. Cuando tenía alrededor de 8 años, me había quedado en la casa de mi abuelo para celebrar Halloween. Era una tradición pasar la noche en su porche y dormir en nuestra casa de campaña. Mis hermanos y yo teníamos nuestras bolsas de dormir y nos enrollamos porque era una típica noche fría de octubre y el olor a tabaco seguía flotando en el aire. Mis 2 hermanos tenían sus linternas y estaban leyendo algún libro.
Yo acababa de regresar de agarrar un refresco de la nevera. Cuando regreso a la casa de campaña, me asomé a la malla para ver lo que mi mente ingenua pensaba que era un hombre lobo. Yo era un ávido lector de libros de terror y mi mente comenzó a descarriarse. Llamé a mis hermanos de la casa para que lo vieran, pero en ese momento vi cuando él huyó. Analizando este evento hoy de adulto y con la experiencia que he reunido de la vida, ahora me doy cuenta de que no era un hombre lobo, era una persona que miraba nuestra casa de campaña de los bosques, y cuando yo me fijé de su presencia salió corriendo. Ahora sé que no hay tal cosa como monstruos, solo hay personas.